damos comienzo a la segunda webinar de RIPE. Mi nombre es Javier Torres, formo parte del equipo de coordinación de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, que es una red que depende de Psicofundación, que a su vez depende del Consejo General de la Psicología de España. Para mí es un placer presentar esta segunda webinar porque además nos consta que hay gente conectada de muchos países de Iberoamérica, también de Estados Unidos y de Inglaterra, lo cual nos demuestra pues, el interés que tiene precisamente un tema tan complejo que lo estamos sufriendo prácticamente todos los países, esas situaciones de suicidios consumados de menores, de adolescentes, la comunicación de malas noticias, tanto por fallecimientos, por accidentes de tráfico, por algún tipo de enfermedad. La cuestión es que es un tema que preocupa mucho y desde el ámbito de las emergencias tenemos un papel muy importante, los profesionales de la psicología, precisamente para trabajar no solamente con el alumnado, sino también con el profesorado y, lógicamente, con los padres y las madres. Yo creo que ahí tenemos un trabajo fundamental y para ello contamos hoy pues, con 5 excepcionales ponentes, tanto de España como de Iberoamérica. Vamos a dar paso, en primer lugar, a Antonia Luza Gómez. Ella es psicóloga clínica y es académica de la Universidad Arturo Prat del Estado de Chile. Además, ella tiene un papel importante como integrante de la Mesa de Prevención de Suicidio de la región de Tarapacá de Chile. Buenas tardes, Antonia. Un placer que hayas aceptado esta invitación y que puedas compartir con nosotros esta webinar de lo que es la intervención en crisis en centros educativos. La ponencia de Antonia será el abordaje y gestión de una intervención traumática con el alumnado por suicidio consumado. Cuando quieras, Antonia, te cedemos la palabra. Y muchas gracias, Javier, muchas gracias por la invitación. Estoy compartiendo en este momento el archivo para que podamos dar inicio a la presentación. ¿Se ve bien y se escucha? Sí, sí, perfecto. Adelante. Muchas gracias, Javier. Bueno, un saludo también a todos quienes están presentes el día de hoy en este webinar. Agradecer la invitación. Yo me estoy conectando desde Chile en una realidad, como bien decía Javier, compleja en términos de salud mental. Entendemos que esto es a nivel mundial. Muchas veces tenemos esta sensación de que solamente en nuestra región o en nuestra zona están pasando instancias complejas en relación a la salud mental. Sin embargo, estos espacios nos permiten también eh, comunicarnos y también plantearnos distintas alternativas para poder abordar, ¿no? Hoy día quiero compartir con ustedes en unos pocos minutitos el abordaje y gestión de una intervención traumática con el alumnado por suicidio consumado. Lo primero y lo importante que quiero compartir es cómo recordamos algunos conceptos que nos permiten situarnos frente a esta instancia que nos genera a todos nos remueve, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de crisis, es importante darnos cuenta que no es una situación que asumimos en el día a día. Nosotros nos manejamos, sobre todo en la comunidad escolar, nos manejamos y trabajamos en las comunidades educativas en general con situaciones emergentes, ¿no? Falta un profesor, hay un accidente. Sin embargo, hay situaciones de crisis que implican el movimiento y y el ajuste de distintos ámbitos al mismo tiempo en situaciones emocionales complejas, ¿no? Y eso, cuando definimos que es una crisis, se requiere de una intervención y de un asumir y gestionar de una manera distinta que en el día a día, ¿sí? Cuando hay una situación traumática, como le dice el concepto trauma, es importante acá destacar que, si bien es cierto, el trauma se considera como un aspecto que remueve en la psiquis, un proceso inconsciente a lo largo de la vida y más complejo, las situaciones traumáticas en la historia del ser humano son cuando impactan y cuando nos remueven a todos, y el proceso de cómo trabajamos esa situación es lo que pudiera generar un trauma a veces con dificultades en su resolución, ¿no es cierto? Con procesos y elaboraciones complejas, ¿no? Cuando en una comunidad, en un grupo como es la comunidad educativa, ocurre un suicidio,
ocurra, se consuma un suicidio, es una marca en la historia grupal y en la experiencia de la comunidad. ¿Sí? Y en esto es importante hacer el énfasis de que hay algo, no vamos a poder borrarlo probablemente, pero el cómo procesamos, cómo gestionamos este evento es altamente importante eh, para el desarrollo, sobre todo, del curso más cercano de la persona que ha cometido el suicidio. ¿Sí? Porque marca una historia, va a quedar en la historia, va a quedar el recuerdo y la experiencia de la comunidad en general. Eso no se va a poder borrar. Sin embargo, el proceso como eso se elabora sí tiene implicancias importantes en la elaboración traumática. ¿Sí? Cuando esta situación traumática marca, o sea, impacta el entorno, ¿no es cierto? Hay un concepto que está como en el título, que tiene que ver con la gestión. O sea, ¿cómo hacemos gestión ante esto? Porque la pregunta de la comunidad es, ¿qué hacemos, no? No es solamente lo terrible, lo complejo y lo que, cómo vivenciamos esta situación, sino que hay aspectos prácticos que debemos evaluar y debemos considerar, pues, en el hacer. Y en esto, como impacta en el entorno y dificulta, por supuesto que cambian las programaciones, hay un alto en la planificación académica, en las planificaciones de las actividades, hay un alto y hay un cambio, por lo tanto, se debe hacer una gestión también considerando eso. Y la gestión es importante en términos del concepto, pues la gestión tiene que movilizar y tiene que actuar de una manera racional, ¿no? Es importante que en este sentido la gestión debe estar preparada desde antes, que es lo que vamos a ver un poquito después. Ante esto, el hacer, qué hacemos, cómo actuamos, qué decisiones tomamos, debe haber una definición y una claridad de la comunidad escolar en términos del contexto y las características del alumnado. No da lo mismo la edad de quien consumó el suicidio, no da lo mismo el entorno más cercano de quien consumó el suicidio, pues 10 años no es lo mismo que 12 años y no es lo mismo que 15 años, ¿no? Las instancias de apoyo, cómo canalizan sus emociones, cuáles son los recursos más cercanos que tiene el grupo, curso, los compañeros de la clase, no da lo mismo. Por lo tanto, la instancia y la etapa del desarrollo en que ocurre este suicidio consumado es importante. Y también es importante el nivel, si el estudiante tiene 15, va a repercutir tanto hacia los de más abajo como a sus pares, ¿no? O sea, hay etapas del desarrollo que deben ser consideradas en el contexto y en la definición. Hay otros aspectos tales como determinantes sociales, los contextos culturales, el país, las culturas que se manejan respecto también de la muerte. Por lo tanto, esto no hay una fórmula, y aquí lo importante de este webinar en que vemos personas de distintos países, donde también la conversación sobre cómo trabajamos las temáticas de la muerte dan un contexto específico. Cada situación de suicidio es una situación particular. Si bien es cierto, podemos llegar a algunos acuerdos, hay distintos protocolos, pero cada situación es particular y por lo tanto definir el contexto del alumnado, en este caso los más cercanos a la persona que comete el suicidio, es importante tenerlo con claridad. Por eso no son solamente gestiones en el momento, sino son conocer cuáles son los antecedentes que la escuela, que la comunidad y que ese grupo curso ha vivido hasta el momento en que tenemos la situación específica del suicidio. En relación al equipo de gestión, la gestión ante el suicidio, el equipo de gestión en crisis dentro de la comunidad educativa es un equipo que primeramente debiera estar definido desde antes, ¿no? Sabemos que esto no siempre ocurre, pero ya que estamos en la preparación y en este proceso, es un equipo que debiera estar definido desde antes en los equipos de crisis, ¿no? O sea, son equipos que debieran tener algunas características de liderazgo, equipos de fortaleza emocional y que hayan tenido instancias de compartir en relación a las temáticas que van a asumir, ¿no? Son equipos que debieran idealmente tener integrantes desde distintas unidades, que sean personas que puedan observar y puedan aportar en la gestión en distintos niveles, ¿sí? ¿Por qué? Porque este equipo se va a preocupar de ordenar y de poner logística
para gestionar los apoyos. Cuando hablamos de los apoyos, si la comunidad educativa es el entorno cercano de quien cometió el suicidio y por lo tanto quienes van a apoyar también al alumnado, también son parte de la comunidad afectada. Y por lo tanto, este equipo de gestión es eso, es el equipo de gestión y no es el equipo de contención. Acá en las historias que hemos visto de resoluciones de conflicto, cuando hemos ido profundizando en las temáticas de suicidio, nos damos cuenta que muchos quieren ayudar porque también es una manera de evadir el dolor y la situación compleja, ¿no? Eh, pero también nos damos cuenta que es necesario que existan instancias externas de apoyo. Los protocolos lo dicen, ¿no? Hay otras instancias que van a apoyar. La gestión tiene que ver con dar la alerta, avisar, eh, dotar información respecto del grupo curso que está siendo afectado, de la comunidad educativa. Sin embargo, los apoyos específicos y técnicos, que en este caso son las duplas psicosociales, los psicólogos y otros también que trabajan en las temáticas específicas y técnicas, son quienes debieran intervenir. Por lo tanto, hay que diferenciar de manera importante cuando es un equipo de gestión y cuando es un equipo interventor. ¿Sí? Eh, Delegación de algunas acciones puntuales externas y externas. Eso también son aspectos que el equipo de gestión en relación al evento suicidal debiera definir. ¿Quién avisa? ¿Quién comunica? Y cuáles son las palabras específicas y la manera en que vamos a comunicar. Por lo tanto, el equipo de gestión, como lo planteaba hace un momento, debe tener una fortaleza emocional y también el uso racional respecto de las palabras y del detalle que se entrega y no se entrega, ¿no? Hay filtros que debieran manejarse. Y eso es importante tenerlo de manera previa. Los acuerdos, cómo se comunica, quién comunica, cuánto tiempo espero para comunicar y a quiénes. Esos son aspectos que el equipo de gestión frente a una situación de crisis debiera tener acordado previamente. Y otro aspecto también es importante que las comunidades educativas tengan para poder tener presente al alumnado, ¿no? Porque uno dice, estos son parte de la organización de la escuela. Sin embargo, los estudiantes al momento de recibir apoyo, el grupo específico de apoyo, debe tener un entorno que tenga un manejo emocional que les permita a ellos soltarse, sentirse en confianza para poder plantear lo que les sucede, ¿sí? Y es por eso que es importante que el equipo de gestión haya tenido un asesoramiento frente a los protocolos de postvención. Y los protocolos de postvención, que son después de cometido un suicidio, son protocolos que se han ido elaborando en la medida que han habido experiencias complejas y que también se deben actualizar en relación a las dinámicas sociales de cada región y cada país, ¿sí? Estas instancias formales de apoyo externo para que el grupo curso pueda obtener apoyos importantes, deben haber instancias externas que conozcan sobre la etapa del desarrollo, sobre educación y sobre salud. Aquí cada país y cada institución, o sea, cada localidad tiene distintos protocolos, pero en general, las instituciones y las unidades atingentes a estas situaciones son ministerios o asociaciones relacionadas con educación y salud, y dentro de salud específicamente salud mental, y las coordinaciones entre ellas para ir avanzando en nuevas metodologías de intervención. ¿Qué hacemos finalmente? Y acciones específicas con los cursos, con el curso afectado, el grupo curso, los compañeros, compañeras de la persona que ha cometido el suicidio. Hay alternativas y aquí también hay localidades y países que han optado por ocupar todas, ocupar algunas. Yo voy a contar un poco la experiencia y el protocolo que nosotros hemos trabajado aquí en la región en relación a lo que se hace una vez que se ha consumado el suicidio con los grupos, con los cursos y con los compañeros específicos, ¿sí? Voy a hablar específicamente de los cursos, sabiendo que van a haber otras personas que van a exponer como las otras áreas de intervención, ¿sí? Lo primero es plantearse la diferencia entre la contención y los talleres preventivos. ¿Por qué? En primer lugar, la contención grupal como un espacio de acogida y reforzamiento de la identidad comunitaria es importante, es decir, hay un espacio de expresión, de catarsis,
de evaluar cuáles son los niveles que pueden y que en ese momento pueden expresar los compañeros y grupo curso. ¿Sí? No sabemos también cómo moviliza a veces. eh, y por lo tanto lo que yo estaba planteando es la importancia de considerar la contención grupal con el grupo curso, eh, haciendo la diferencia de también talleres preventivos en los cuales intervienen las personas que son técnicamente preparadas para ello, ¿sí? Si bien es cierto, el equipo de gestión de la comunidad educativa solicita a las instancias externas que puedan apoyarlo, el planteamiento del protocolo que nosotros trabajamos en la región es talleres de contención, talleres preventivos del riesgo suicida de los compañeros y de las personas más cercanas que pudieran también tener factores de riesgo y que puedan evitarse situaciones de un suicidio próximo en relación al grupo curso más cercano, ya sea detección de los amigos más cercanos, del grupo más cercano, y que pudieran también sentirse con algunas incidencias de la situación. Es decir, estuvimos compartiendo, abrimos información, tenemos culpa de esto, es decir, poder detectar las situaciones riesgosas. ¿Ya? En estos talleres de contención y talleres preventivos, lo que ahí sucede es que los equipos especializados son quienes detectan situaciones particulares. Los talleres de prevención y de contención son grupales. Sin embargo, es posible encontrar y detectar situaciones específicas y puntuales que requieran de derivar a las instancias específicas de apoyo en salud mental. ¿Sí? Así también los grupos y los talleres de contención van asociados a los padres de los grupos de los estudiantes y la detección también en relación a situaciones de otros integrantes de la comunidad educativa. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con esto? Que los protocolos no siempre están tan trabajados y toman por sorpresa a los equipos de las comunidades. Por lo tanto, el trabajo interdisciplinario no es solamente desde los psicólogos, sino de manera interdisciplinaria, es esencial en el trabajo para que el grupo de compañeros pueda recibir una. Además de este apoyo postvención, una vez que ha sucedido el evento traumático, lo que se pide y se solicita es el seguimiento a lo largo de un periodo que cada comunidad va definiendo también según lo que va detectando, ¿no? Pero en general es 1, 2, 3, hasta 6 meses de seguimiento para ver el proceso, cómo continúan los compañeros más cercanos de el muchacho o muchacha que haya tomado la decisión del suicidio. ¿Sí? A partir de ello es que también se previenen situaciones posteriores y no solamente del suicidio, sino los efectos colaterales que implica la temática no procesada y no trabajada respecto de la. ¿Sí? Hasta ahí yo entiendo que después vienen las otras presentaciones con las otras áreas de la comunidad educativa. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Antonia por tu participación. A la segunda ponente, que es Ana María Núñez. Ella es psicóloga y ella es coordinadora del grupo de intervención psicológica en catástrofes y emergencias del Colegio Oficial de Psicología de Galicia. Ana María tiene una larga experiencia en el ámbito de las emergencias, ha intervenido en multitud de emergencias, tanto ordinarias como extraordinarias, y hoy nos va a hablar en concreto de la intervención psicológica por muerte súbita en un centro educativo. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y bueno, yo voy a hablar sobre un caso concreto que hemos atendido desde el grupo de emergencias de aquí de Galicia, a ver si ahora se abre entero. Y este caso es el de, voy a ir un poquito rápido porque la presión de los 15 minutos es mucha presión, más que uno de atender estos casos. Y se trata de un alumno de 13 años que cuando está entrando en el colegio por la mañana, pues tiene una parada cardiorrespiratoria, se desploma y entonces pues empiezan todos los compañeros a rodearlo, a ver lo que pasa. Hay compañeros que van corriendo a buscar a los profesores inician tareas de reanimación, incluso cogen el desfibrilador, y luego llega la ambulancia, se lo lleva, hay un momento en el que logran que vuelva
a tener pulso y se lo llevan al hospital, pero al final en el hospital pues también fallece. Entonces los padres al cabo de una hora después de llevárselo del centro educativo llaman y les dicen a los profesores pues la noticia de finalmente ha fallecido. Entonces los profesores nos llaman a través del 112, el número de emergencias de aquí, y nos solicitan que les ayudemos a transmitir a los alumnos pues lo que ha sucedido. Entonces, en este momento lo que hacemos es un asesoramiento telefónico y le damos pautas a través de la jefa de guardia que está de nuestro equipo, hablando con el profesorado, y le da pues unas pautas generales. No voy a entrar mucho en ellas porque tenemos una ponencia sobre comunicación de malas noticias, entonces algo así muy general. Y le da unas pautas como estas, pues que la comunicación sea por el tutor más cercano a los alumnos, cada tutor con su clase, que se cree un espacio en el que los menores puedan hablar de lo que vieron y expresen lo que sucede o lo que sucedió y sus preocupaciones. Y es muy importante que el profesor destaque la excepcionalidad de estos casos, luego os explicaré también por qué. Y les decimos que permitan, si ellos se emocionan, los profesores, pues que no tengan ningún problema en expresar esas emociones, para dar permiso también a los niños en poder expresar lo que están sintiendo y dar salida a lo que están viviendo en este momento. Luego siempre en esas noticias decir la verdad, adaptándonos pues a nivel madurativo. Había bastantes niños de educaciones de necesidades especiales y había que adaptarse a cada uno de ellos, siempre sin mentir, sin usar eufemismos como se quedó dormido para siempre, y estar disponibles para cualquier cosa que nos pregunten o esas preocupaciones que les surgen a los niños porque no entienden lo que está pasando. Además, se les asesoró sobre qué hacer con las pertenencias del alumno, lo que tenían en clase, su mesa, sus sillas, sus fichas de trabajo, sus materiales. Se recalcó que era bueno que los compañeros, sobre todo los de su misma aula, fuesen partícipes en tomar decisiones de qué hacer ahora, cómo organizar ese acto, ese homenaje, qué hacer con las cosas, que le diesen voz para que también se sintiesen parte de lo que estaban haciendo. Asesorarles sobre cómo hacer los comunicados a los padres de lo que había sucedido para que estuviesen pendientes de las manifestaciones que podían tener los hijos por si necesitaban algo más. Y luego se les hace llegar un protocolo de actuación, que también os pongo al final de la presentación, que nosotros elaboramos hace unos años con unas pautas para dejarle por escrito siempre en los centros educativos, y que aparte de lo que les contamos, pues les quede por escrito para que tengan más claro, para que puedan recurrir en algún momento a ello. Damos todas esas indicaciones, los profesores hacen la comunicación de la noticia y por la tarde vuelven a llamar a través del 112 y ya nos solicitan una intervención presencial, tanto para profesorado como con el alumnado, porque están viendo unas reacciones que le están preocupando. Entonces, nos solicitan que intervengamos al día siguiente a partir de la hora de recreo. El recreo será con los profesores y luego con alumnos, y nos desplazamos al día siguiente pues 3 psicólogos a ese centro educativo. Vamos a hacer una primera intervención grupal durante el recreo con el profesorado, donde se reúnen profesores, equipo directivo y personal adulto del centro. Se les escucha las preocupaciones que tienen en este momento, cómo vivieron, qué fue lo que hicieron, y se les valida todo lo que estaban sintiendo y todas las acciones que realizaron. Les explicamos también cómo se vive el duelo, tanto en adultos como en niños, porque ellos mismos también van a vivir el duelo, no es que solo los alumnos lo vayan a vivir. Se les dan más pautas sobre cómo hablar con ellos, se les vuelve a asesorar sobre cosas que pueden hacer con las pertenencias del alumno que falleció, y se le anticipan pues, qué reacciones pueden observar tanto en estos días como en los próximos días. Y sobre todo cuáles serían de alerta para que en un futuro pues,
próximo, en unas semanas, que nos indican que a lo mejor hay que buscar una atención más profesional pues para alumnos o para ellos mismos. Y luego pautas de autocuidado. En las intervenciones individuales, porque después nos fueron pidiendo individualmente los profesores, hubo uno que decía que justo además el tutor de la clase del niño que falleció, que aprovechando que había estado explicando el sistema circulatorio, les dio a los niños una explicación más fisiológica y más científica de lo que había sucedido con ese niño. Y nos estaba un poco preocupado por si había quedado como algo muy frío, pero sí que nos contaba que eso facilitó que los alumnos hablasen del tema y que lo hablasen de una forma más abierta, incluso preguntasen más dudas. Entonces reforzamos esta acción y le dijimos que pues sí, había sido una buena opción, que después el tema de las emociones podía tratarse en otro momento. Luego había dos profesoras que tenían un sentimiento de culpa bastante grande porque eran las que estaban formadas para utilizar el desfibrilador y había fallado. Entonces, como no pudieron utilizarlo, tuvieron que practicar pues, la reanimación manual. Pero sentían mucha culpa porque pensaban que eran ellas las que no habían utilizado bien el desfibrilador. Entonces, trabajamos ese sentimiento de culpa y le reforzamos sobre todo la rapidez con la que actuaron y esa rapidez en buscar acciones alternativas, pues que hicieron que el niño realmente volviese a tener pulso y hasta el hospital pues llegó con pulso gracias a ellas. Y luego la orientadora también tenía mucho malestar porque se había ocupado solo de niños con necesidades educativas especiales y no había podido hacer mucho más. Entonces, también reforzamos ese papel que había tenido porque había sido muy importante para que esos alumnos estuviesen pues, relativamente más tranquilos y mantuviese un poquito el control dentro del centro. Y luego hubo la intervención con alumnos. La grupal la realizaron cada tutor con su clase, pero les dimos unas pautas. De nuevo repetíamos, de hacer partícipes a los compañeros en la toma de decisiones, de dónde ponemos la mesa, qué os parece si ponemos pues un cartel donde podamos escribir, qué os parece si hacemos unas cartas, todo esto pues haciéndolos un poco partícipes de este proceso, porque al final era un compañero y estaban unidos a él. Que normalizasen las emociones y cómo se estaban gestionando esas emociones, el miedo, la rabia, y sin tener miedo, eso lo recalcábamos mucho, sin tener miedo a expresar sus propias emociones para que los niños también pudiesen expresar los suyos. Ser pacientes sin censurar ni juzgar las emociones, porque son menores y su nivel de desarrollo emocional es diferente al de un adulto y van a tener unas preocupaciones diferentes y una forma diferente de gestionarlo. Era muy importante promover el apoyo y la cohesión entre el grupo de iguales, porque además, lo veremos ahora, había algún niño que justo por sus características lo dejaron un poquito de lado. Entonces, vimos muy importante esta parte. Y promover el pedir ayuda cuando se vean incapaces de gestionar la situación o que esas emociones le están desbordando. Les dimos la indicación de que interviniesen si el dolor pues se transformaba en enfados que le hacían pues hacer daño a lo que tenían alrededor o incluso a sí mismos, y luego intentar retomar las rutinas lo antes posible. Hubo alumnos que pidieron, tras esta reunión con sus tutores, que pidieron que nosotros les atendiésemos individualmente. Entre ellos, la compañera que acompañaba todos los días al fallecido hasta clase, desde su casa hasta clase, porque ese día no pudo hacer lo que tenía que ir al médico, entonces se sentía mal porque no iba a poder volver a hacerlo, porque no había podido despedirse de él. Entonces dimos pautas y trabajamos todo ese aspecto. Luego la compañera que avisó al profesorado de lo que estaba ocurriendo en el patio también se vio muy afectada porque pensaba que no había ido con la suficiente rapidez, pues que tenía ideas y imágenes recurrentes también en su cabeza y tuvimos que trabajar pues esos aspectos también. Luego el compañero que se mantuvo fiel al lado de este niño desde el momento en el que cayó
hasta que se lo llevó la ambulancia y estuvo ahí presente viendo todas las maniobras de reanimación que se practicaron. También estaba que no podía dormir, que tenía esas imágenes recurrentes, que se sentía mal porque él no había podido hacer nada, y también estuvimos interviniendo, pues normalizando esas emociones que estaba sintiendo y todo lo que estaba viviendo. Luego teníamos un compañero con síndrome de Asperger, que os decía antes que había uno que lo habían dejado un poquito aislado, porque este compañero era de la clase del niño, y justo esta clase del niño las ventanas daban al patio. Entonces, desde las ventanas estaban viendo todas las maniobras de reanimación y todo lo que se estaba haciendo. Todos los niños se habían, pues, acumulado en las ventanas, y como el niño con síndrome de Asperger veía y escuchaba a sus compañeros pues comentarios que le estaban provocando mucha ansiedad, pues él bajó todas las persianas y dijo: se acabó el espectáculo, cada uno a su sitio, que empiezan las clases. Entonces lo acusaban de insensible. Y luego, después, cuando vino el tutor y les dio la noticia, pues algunos empezaban a llorar, pues se sentían mal, y este niño era como algo más frío, por así decirlo, ¿no? Y decía: se ha muerto, ya está, tenemos que seguir adelante. Entonces, como que los demás lo rechazaban un poco por estas reacciones que estaba teniendo. Y por un lado trabajamos con este niño, y le tuvimos que por un lado, le reforzamos también el de que quisiese proteger a sus compañeros, pero también le dijimos que ellos estaban preocupados por lo que estaba pasando en el patio, y eso era lo que les hacía pues comportarse de esa forma. Y también trabajamos con los compañeros, pues normalizando que hay personas pues no reaccionan igual que otras, y que en este momento estas reacciones pues también eran normales. Y luego hubo bastantes compañeros que también nos pidieron intervención individual porque les surgió ese miedo a que le sucediese lo mismo que le había sucedido a este niño. Y ahí fue donde trabajamos sobre todo la excepcionalidad, el de que estos casos no es lo normal, este es un caso excepcional y no suele ocurrir tan a menudo. Bueno, os lo estoy reduciendo mucho, fue una intervención más larga, pero luego, para cerrar la intervención, pues se instaló un papel continuo de papel craft, de este marroncito, en la entrada del edificio, y justo al lado se puso pues la mesa del niño con la silla, para que fuese una zona más pública donde no solo los niños de su clase, sino todos los del centro pudiesen escribir mensajes, hacer dibujos, dejar objetos que quisieran, o dejar poesías, cuentos, lo que necesitasen. Y se acordó que se dejase lo que faltaba hasta el fin de semana, y que el último día, el viernes, pues se hiciese un acto de despedida y de cierre con el que esto se daba por cerrado, esta intervención, y el lunes ya no tenía que estar ni el cartel, ni la silla, ni nada. Como que el viernes era el cierre y luego se volvía un poco a la normalidad. Entre todos, entre los niños y los profesores, se hizo un homenaje, se leyeron cartas, poesías, se guardó el minuto de silencio, y luego se retiraron el mural, las cartas, los dibujos y todas las pertenencias del niño, que se metieron en una caja, y se acordó que se entregaran a los padres al finalizar el homenaje. Bien, y aquí os puse pues el protocolo que les dejamos en los centros educativos cuando intervenimos, y una guía de personas afectadas por situaciones críticas, en las que aparecen pues, los síntomas que suelen aparecer tras perder a una persona cercana, y que ayuda a normalizar todo lo que se vive después. Solemos dejarlas también en todas las intervenciones. Y finalizo con una frase de José Antonio Luengo, donde enfrentarse a la adversidad, a la dificultad, a lo complejo, siempre supone un reto, pero representa una experiencia imprescindible para crecer de forma saludable. Y esto es todo.
Muchísimas gracias, Ana María, porque has cumplido el horario Los de 15. manera estricta. Muchas gracias. Pues damos paso ahora al tercer ponente, que es Roberto Ordóñez. Él es presidente de la Asociación Nicaragüense para el Desarrollo de la Psicología, ANDEPSI. Él fue fundador de la Unión Centroamericana de Colegios y Asociaciones de Psicología y él es delegado para Nicaragua de la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP. Él es psicólogo, especialista en el abordaje del trauma y es docente de psicología en la Universidad Paulo Freire y coordinador de la vida estudiantil y relaciones públicas de la Universidad Metropolitana. Y él en esta ocasión va a participar con una ponencia que lleva por título Cómo trabajar con el profesor cuando tiene que comunicar una mala noticia al alumnado. Roberto, un placer tenerte con nosotros en esta webinar y te cedemos la palabra para tu espacio de intervención. Buenos días, mucho gusto. Gracias, Javier. Gracias, colegas. Gracias al Consejo General de Psicología y a la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencia por esta oportunidad que me dan de compartir saberes y aprendizajes con ustedes. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, 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 correcto. Ok. Vamos a dar el control L, creo que es para que aparezca completa y ya se va a componer. Eh, Este tema, bueno, me encantó la ponencia que tuvieron las colegas Tonia y la doctora Ana, excelente. Y ahora voy a compartir sobre la intervención psicológica en crisis en contexto educativo, específicamente cómo trabajar con el docente para comunicar malas noticias al alumnado. La primera vez que yo me encontré con una situación de suicidio, fue en el año 2009 aproximadamente. Estaba ya unos 3, 4 años, quizás 5 de haber salido de mi carrera, y estaba yo trabajando con una organización no gubernamental. Era un centro de protección, y en ese centro contamos con, trabajábamos con jóvenes, adolescentes víctimas o sobrevivientes de trata de personas, de abuso sexual y de adicciones. Unas adolescentes enviadas a su casa para pasar el tiempo de vacaciones que mandata la ley y que era necesario según nuestro protocolo de intervención, y la adolescente se suicida estando en su casa mediante ahorcamiento. Ella muere por suicidio. Ahí lo primero era comunicarnos a nosotros, los psicólogos y a los educadores, sobre lo que estaba pasando con esta adolescente, digerir la noticia y luego trasladarlo a las personas. Ese fue mi primer contacto con la conducta suicida. Y a partir de ahí comencé a tomar especializaciones tanto en el tema de suicidio como en abuso sexual y trauma. Y me ha tocado entonces ir a la otra parte, ser ahora el facilitador de herramientas para que los maestros, para que el personal educativo, para que la familia sepa qué hacer cuando esta situación está ocurriendo. Permítame acá. Empecemos con las estadísticas. Según la Organización Mundial de la Salud, a octubre del 2023, teníamos que cada año más de 700.000 personas mueren por suicidio. Si sacamos cuenta de eso, estamos hablando que 800 personas, el que estuve sacando yo ese dato, 81 personas mueren por hora, o un poco más de eso. Entre ese rango de las personas que mueren por suicidio, los que más se quitan la vida son los jóvenes entre 15 a 29 años. De hecho, en los últimos 8 años, encontramos que esta población siempre está rankeando en los primeros lugares de... El suicidio siempre está rankeando en los primeros lugares de causa de muerte en esta población. En el 2022, por ejemplo, ocupaba el segundo lugar. La Organización Mundial de la Salud en el 2023 dice que había un cuarto. Sin embargo, encontramos que en algunos países aumentó la incidencia o los índices de suicidio. Y repito, llama la atención la edad, de 15 a 29 años. Entre 15 y 18 años son adolescentes que están en séptimo, octavo, noveno y décimo grado. Entonces son nuestros adolescentes que están quitándose la vida en actos suicidas.
Para poder hablar de qué hacer cuando, o cómo comunicar, cómo enseñarle al maestro, cómo comunicar cuando alguien se quita la vida o cuando alguien falleció por problemas de suicidio, es muy importante que haya un antes. Y antes es el tema de la prevención. Es oportuno, y este es uno de los documentos que estuvimos compartiendo, decía que una actuación oportuna, tanto en la prevención como en la postvención, consiste en crear las condiciones idóneas para desarrollar un trabajo colaborativo entre profesionales del ámbito de la salud mental, social, socioeducativo, junto con el escolar. Es decir, primero hablemos de prevención. Si no hay un plan preventivo, va a ser caótico comunicar una noticia porque hasta en ese momento nos tocaría correr para saber qué hacer. En cambio, si tenemos un protocolo diseñado de prevención y acción ante las situaciones críticas, vamos a tener ya herramientas previas. Y dentro de esas herramientas previas, podríamos entonces tener la articulación adecuada entre todo el personal con las instituciones de salubridad, con las instituciones implicadas en los diferentes tipos de crisis que pueden haber en los colegios o en los centros educativos. En este caso, hablando del suicidio, es muy importante entonces que haya una buena interacción entre colegio, familia y prestadores de servicios de salud mental. Puntos importantes en la prevención en contextos escolares. Número 1, la capacitación al personal del centro. Es adecuado que el personal del centro esté capacitado. Número 1, por ejemplo, que ellos manejen lo que son los mitos referente a la conducta suicida. 2, que estén capacitados con factores protectores y factores de riesgo, tanto en temas de conducta suicida como en otros temas que pueden ser de desenlace fatal. Oportuno también que ellos manejen herramientas de gestión emocional, contención, apoyo y herramientas para promover la resiliencia tanto en su equipo como en los estudiantes. Es decir, entre más integral y completa sea la capacitación, mejores resultados vamos a tener. La sensibilización al alumnado, especialmente en gestión emocional y promoción de la resiliencia. Un alumnado que tiene herramientas para gestionar sus emociones y que está promoviendo su resiliencia va a estar más capacitado para recibir noticias desagradables o dolorosas en un momento. Adaptación de protocolos de actuación frente a la conducta suicida. Cada país tiene su realidad y dentro de cada país hay espacios específicos con sus realidades y cada colegio tiene su verdad específica. Así que es importante que se hagan adaptaciones de protocolos, de guías que puedan ser útiles a la comunidad educativa y al personal docente. Acá dentro de los protocolos, algo que se recomienda y creo que los colegas la abordaron en las reflexiones anteriores, es la creación de un comité de emergencia, un comité que esté capacitado y preparado para abordar los distintos tipos de emergencia, entre esta la muerte por suicidio. Entonces, este comité podría estar conformado por personal docente calificado y que esté sensibilizado para que ellos no solamente estén entendidos de todo lo que significan las conceptualizaciones, sino que adapten los protocolos y den a conocer estos protocolos a la comunidad educativa. Y talleres de sensibilización y capacitación a padres de familia, que eso siempre tiene que ver para que los padres de familia no sean un contrapeso al momento de brindar una noticia desagradable o dolorosa. Ahora, después de un intento suicida, ¿qué hacer cuando se hace un intento suicida que no dio, que bien, ¿verdad? Que no dio resultado? Número 1, hay que activar el plan de acción que se ha diseñado. Y este plan de acción debe incluir, número 1, el ámbito sanitario. La coordinación, estamos hablando que el adolescente, sea en su casa o en el colegio o en algún lugar, intentó quitarse la vida y está en un centro de promoción de la salud mental. Entonces, es importante que el colegio pida permiso a los padres de familia y en coordinación con la familia esté enterado de primera mano cómo se está llevando el proceso de salubridad de este joven en manos de las instituciones que bregan con este tema. Número 1, la familia. Estar coordinando con la familia sobre lo que está pasando con el adolescente, los motivos. Y acá en los motivos es oportuno que el colegio escudriñe si los motivos que llevaron a la conducta suicida están ligados con factores de riesgo dentro del hogar. Porque si dentro del hogar se está llevando a cabo violencia intrafamiliar, se está llevando a cabo conductas de abuso sexual
hay situaciones de adicciones o complejas, el colegio tiene que tomar las medidas legales para poder acompañar al niño y protegerlo, que es la prioridad. Siempre prima la seguridad del menor. Luego tenemos con los estudiantes. Reconocer qué está pasando en el colegio con los estudiantes, cómo se sienten ellos, con lo que está ocurriendo, si están viendo la noticia con morbo, si están viendo la noticia con una manera de chisme, si a lo mejor los estudiantes estaban implicados, si hay algún tipo de acoso escolar que estaban viviendo o que estaban haciendo vivir a este niño que intentó o que tuvo una conducta suicida. Y el centro educativo. ¿Qué tiene que hacer el centro educativo? Bueno, activar los protocolos y preparar las condiciones para el regreso oportuno del niño a su centro educativo. Una actuación después de una muerte por suicidio. Esta parte es muy importante porque no solamente estamos hablando de datos estadísticos, no estamos hablando de un concepto o una guía, hablamos de seres humanos. Y dentro de estos seres humanos hablamos de niños. Y el duelo es muy, muy doloroso. Yo escuchaba a la doctora Ana en su ponencia anterior, me imaginaba lo que significa para el padre la muerte de su niño en ese centro educativo, lo que significó para el alumnado. Entonces, el suicidio es un tema muy sensible y cuando hablamos de muerte por suicidio, lo hace un poco más sensible porque se activan las culpas de una manera enorme, tanto en las familias como en los compañeros, como en los maestros, porque ellos dicen, no pude ver algo, algo no vi, algo ocurrió que no lo vimos, o se mató por mi culpa, se quitó la vida porque yo fui irresponsable. Entonces, el duelo por suicidio tiene que ser trabajado de una manera muy específica, muy especial, porque estamos hablando de muchas culpas, de mucho rencor, de mucho enojo, y también hablamos de, al menos acá en América Latina, el tema de la religión, de la fe, juega mucho en la psique de las personas. Y este tema de la religión va a convertirse en un aguijón al momento de lidiar con el tema del suicidio. Así que es importante trabajar y conocer estos conceptos oportunos. ¿Qué hace el colegio y qué hace el docente? Número uno, confirmar la autenticidad de la información. Si la información es veraz, si no la están inventando, o si murió, pero si murió por suicidio o si hubo otra forma de muerte, confirmar lo que está ocurriendo. Luego viene la otra parte que nos ocupa y es informar de la muerte de la comunidad escolar. Esta información de la muerte de la comunidad escolar, repito, tiene que ser libre de morbo, libre de detalles, no hay que dar muchos detalles de lo que está pasando, libre de intencionalidad religiosa o culposa y libre de los mitos que rodean el suicidio. Porque parte de los mitos, por ejemplo, es que la persona que se quita la vida es muy valiente porque se atrevió o es un cobarde porque no quiso lidiar con el dolor. No, esos son mitos. Y el docente tiene que estar preparado para no meter los mitos al momento de comunicar, porque una mala comunicación puede generar un efecto dominó. Y este efecto dominó se puede convertir en un contagio de ideación suicida o de conducta de autolaceraciones no suicidas. Así que cómo comunicamos la noticia es muy importante. Activar el plan de actuación de respuesta de crisis suicida. Por eso yo decía, cuando ya tenemos un plan preventivo, pues se va a hacer más fácil porque solo lo activamos. Pero si no hay un proceso de prevención, activarlo significa diseñarlo hasta ese momento. Y en medio de la crisis, diseñar algo no sale tan bien como deseáramos. Luego, mantener la comunicación afectiva entre la comunidad educativa y con la familia. Mostrar el afecto, una comunicación empática, adecuada, que muestre la realidad de las emociones. Ahora, trabajo con el personal docente. ¿Qué vamos a hacer entonces los psicólogos, las psicólogas, las personas que vamos a decirle al personal docente cómo comunicar? Número uno, apoyar al personal docente a que exprese las emociones. Básicamente lo que decía la colega, se lleva a los docentes, expresan sus emociones, expresan lo que sienten, hablan cómo lo están sintiendo. Y en este sentido, hablamos número uno de la expresión. Sacar la narrativa del cuerpo siempre va a ser saludable.
Pero la segunda etapa es trabajar con el cuerpo mismo. El cuerpo está tenso, el cuerpo está con dolores de estómago, se ha activado enfermedades, dolores de cabeza, mucho nerviosismo. Entonces, hay que ayudarles al personal docente a gestionar, a sacar esa emoción del cuerpo y a poderla gestionar. No reprimirla, no minimizarla, sino que se validan sus emociones, se le ayuda a localizar sus recursos históricos para afrontar el duelo, y una vez que localicen esos recursos históricos, ellos expresan las emociones y gestionan la corporalidad a través de diferentes herramientas. La conciencia plena, por ejemplo, es una herramienta bastante buena y que el Consejo General de Psicología de España lo ha publicado en sus redes, que es una herramienta para poder lidiar con diferentes situaciones críticas a lo largo de nuestra vida. Ahora, para que el docente pueda comunicar, y aquí estamos hablando que es un trabajo o del comité diseñado para crisis o la dirección, tiene que observar si el docente posee historias de trauma o vivencias dolorosas. Es decir, si en su familia alguien se suicidó o si él tuvo una experiencia de vida similar a la del joven o la joven que tuvo muerte por suicidio. A lo mejor el joven se decidió quitar la vida porque la violaron o fue víctima de violación y el docente tiene una historia similar. Entonces es peligroso que él pueda comunicar algo que le va a tocar sus emociones que no han sido trabajadas, a lo mejor con un psicoterapeuta, y lo va a desbordar. Entonces el director tiene que localizar si el docente está capacitado a nivel emocional. Si no lo está, entonces hay que darle la mano o pedirle a otro docente que esté con una gestión emocional adecuada, que pueda transmitir la información de la crisis que se está viviendo con respecto a esta noticia muy desagradable. Ahora, recordar lo aprendido sobre la comunicación empática y efectiva. Lo aprendido es evitar detalles, evitar el morbo, evitar juicios de valor o religiosos y tener una comunicación empática, estando más puestos a escuchar que hablar. Y recordando que van a haber muchos estudiantes que una manera de expresar sus emociones puede ser la ira, puede ser el chiste, y estar abierto para escuchar lo que los estudiantes quieren hablar. Y animar al docente que no solamente se trata de comunicar como si fuera un acto periodístico, sino que el docente tiene que animar a sus estudiantes para que ellos puedan expresar esas emociones. Y repito, aquí es básicamente lo que vivió él, ahora lo van a vivir sus estudiantes. Expresar sus emociones a nivel narrativo, expresar sus emociones, recordar sus recursos históricos de gestión del duelo y poder expresarse mediante el dibujo, mediante la narrativa, mediante el escrito, mediante el arte, lo que ellos viven y lo que están sintiendo. Eso es la parte de comunicar una noticia desagradable al alumnado. Básicamente, la resumimos en 4 momentos. Número 1, tener un plan preventivo que mitigue lo que va a pasar. Número 2, el maestro tiene que ser alguien capacitado emocionalmente, que haya trabajado su vida psíquica para que pueda transmitir la noticia desagradable. Número 3, el maestro debe haber gestionado sus emociones y administrado perfectamente sus capacidades cognitivas. Y número 4, el maestro, al momento de expresar la noticia, tiene que hacerlo de manera empática, de manera asertiva y motivando a que los estudiantes expresen sus emociones sin juicios de valor, sin juicios religiosos y sin ningún tipo de restricciones a lo que pueda ocurrir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, también por cumplir con los tiempos estipulados. Y eso nos permite, pues, dar paso a la siguiente ponente, que es Paola Arrufat. Ella es psicóloga sanitaria, es experta en evaluación, diagnóstico y tratamiento en discapacidad intelectual y trastorno de espectro autista. Es directora de un centro de adultos con discapacidad intelectual llamado Francisco Gámez Morón. Ella es coordinadora de programas de intervención y terapéutica en una clínica y miembro del grupo de intervención psicológica en emergencias y catástrofes del Colegio Oficial de Psicología de Melilla.
También ella es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Melilla y es coautora de la Guía de Emergencias para Niños con Necesidades Educativas Especiales. En el caso de ella, su ponencia tiene por título, tiene por título Utilización de programas aplicados a alumnado con TEA en situaciones de emergencias. Hola a todos. En primer lugar, quiero felicitar a los compañeros por las ponencias que han tenido lugar, que han desempeñado y me han parecido excelentes, y también quiero agradecer la oportunidad que se me ha brindado de compartir este tiempo y este espacio con todos ustedes. Y bueno, espero que esta charla sea provechosa y de interés para todos. Quiero comenzar la ponencia exponiendo una realidad de la que creo que muchos de nosotros somos conscientes, y es del aumento exponencial que ha habido en los últimos 10 años de los casos detectados en el alumnado de trastorno del espectro del autismo, y que estos menores presentan una variedad muy amplia de dificultades que afectan directamente a la capacidad de estos para responder adecuadamente ante una emergencia. Es por ello que creo que es muy importante este tipo de espacios para poder abogar o impulsar programas formativos basados en pictogramas, ya que están al alcance de todos y son empleados de una forma muy intuitiva, que puedan atender a estas necesidades de estos alumnos y así garantizar su seguridad y bienestar ante una emergencia. A continuación, lo que quiero hacer es identificar las áreas clave que impiden que una persona con TEA responda adecuadamente ante una emergencia. Esas áreas clave de dificultad serían dificultades en coherencia central, disfunción ejecutiva, problemas en competencias mentalistas y dificultades en comunicación. En cuanto a la coherencia central, para poder abordarla, quiero que todos nos imaginemos que abrimos la puerta de un aula y que nos encontramos a un grupo de alumnos que están separados en las mesas de forma independiente, todos en silencio escribiendo en una hoja, un profesor andando alrededor de las mesas, también en silencio y vigilando. Para todos los que estamos escuchando este ejemplo, no es difícil intuir que se trata de una situación de examen. Sin embargo, para una persona TEA con una dificultad en coherencia central, si abriese esa misma puerta que nosotros, vería un montón de estímulos inconexos, como una mesa suelta, una frase escrita en una pizarra, un bolígrafo que cae, una persona que da vueltas alrededor del aula, pero sin ser capaz de integrar toda esa información fragmentada en un todo cohesivo, de manera que esa persona con autismo no es capaz de entender qué se espera de él en ese contexto. En este sentido, uno de los ejemplos más esclarecedores lo ha puesto la compañera Ana María Núñez en el caso que ha expuesto real de atención a la persona con síndrome de Asperger, que está dentro del trastorno del espectro del autismo. Como comentaba, que bajó las persianas y dijo: volvemos a las clases, como intentando volver a la rutina sin entender la globalidad de lo que estaba ocurriendo, porque no era capaz de conectar toda la información que había en su entorno. Las personas que tienen un problema de coherencia central tienden a la invarianza. ¿Por qué? Porque a la invarianza del contexto les da la oportunidad de poder predecir lo que va a ocurrir y lo que se espera de ellos en ese momento. Entonces, con ese ejemplo podemos ver cómo esa persona con Asperger intentaba volver a su rutina y no a esa situación de emergencia que se estaba dando en ese momento, por poner un ejemplo que ha comentado anteriormente la compañera. El problema en coherencia central también se puede manifestar clínicamente en situaciones de emergencia, con la tendencia a fijarse en los detalles o a una comprensión literal del lenguaje. ¿Por qué ocurre? Porque se centran en una palabra en concreto que a lo mejor en una situación de emergencia el profesorado o los especialistas han verbalizado sin cuadrarla en el contexto global de lo que está ocurriendo. Y aquí voy a poner un ejemplo que nos ocurrió en una de las formaciones que hicimos para alumnos con trastorno espectro del autismo, en el que la profesora se le facilitó apoyos pictográficos, aún no estaba acostumbrado a usarlos, y una vez que fue a dar una instrucción concreta, el apoyo pictográfico, que lo llevaba en una paleta
para que lo pudieran visualizar todos los alumnos, lo retiró hacia un lateral para señalar la puerta de la clase y dio la siguiente instrucción verbal. Dijo: todos los alumnos pegaros a la pared para hacer la fila. Pues el alumno con trastorno espectro del autismo se fue literalmente al cajón de artes plásticas a coger un pegamento para pegarse a la pared. Entonces, con este ejemplo también quiero clarificar cómo es muy importante comprender esas carencias, esas áreas de dificultad para poder proceder correctamente en situaciones de emergencia con este alumnado. Con los apoyos pictográficos y un programa de entrenamiento adecuado, podemos solventar estas dificultades. Por ejemplo, a través de los pictogramas le clarificamos la visión global que hay acerca de la situación para que puedan integrar efectivamente toda la información. Reducimos también los problemas de identificación de patrones concretos o de comprensión de órdenes. Por ejemplo, si la profesora, en vez de haber dicho en ese momento todos pegados a la pared, hubiese enseñado directamente el cartel pictográfico de un montón de niños en fila, que el niño al que tenía TEA estaba acostumbrado a haber trabajado con él y cada vez que se le enseñaba se ponía en fila directamente, pues no hubiera tenido ese problema de comprensión a la hora de integrar la información que se le estaba dando. Como segundo área de dificultad que influye muchísimo en situaciones de emergencia en personas con TEA estaría la disfunción ejecutiva. A ver, la función ejecutiva es aquella que nos permite a todos nosotros planificar, organizar, secuenciar los pasos y también controlar o inhibir nuestra conducta. Básicamente son todas aquellas habilidades que nos van a permitir actuar bien en una emergencia, porque todas estas habilidades son requeridas en una situación de crisis. Concretamente, la manifestación clínica de una disfunción en este área se presentaría en una situación de emergencia como una mala gestión del tiempo. Claro, una mala gestión del tiempo en una situación de emergencia es muy preocupante porque puede llevar a peligrar la vida del usuario con TEA, del alumno con TEA. Luego también hay problemas de disfunción ejecutiva que se manifiestan en la planificación y organización de pasos, porque entre otras cosas, por esa disfunción ejecutiva tienen problemas para muchas veces en la memoria de trabajo. Entonces, aunque tengan una capacidad memorística muy grande y muy llamativa para, por ejemplo, memorizar todos los números de la guía telefónica, los pasos inmediatos que se tienen que dar en una secuencia que implican una buena ejecución y memoria de trabajo la tienen alterada. Entonces, la planificación y organización de pasos básicos para, por ejemplo, ejecutar un plan de evacuación de manera correcta no son capaces de interiorizarlo y necesitan del apoyo pictográfico de esa secuencia que ahora voy a enseñar con apoyos visuales para poder ejecutarla de manera eficiente. Luego, por este problema de disfunción ejecutiva, también tienen problemas o dificultades en la autosupervisión de su propio proceso o en la inhibición de su propia conducta, o al menos de aquellas que no conducen a la conducta meta. Por ejemplo, nos presentan muchas veces dificultades relacionadas con conductas inhibitorias como pues no poner en marcha estereotipias concretas motoras que pueden llevar a retrasar el plan de evacuación, que no son capaces de inhibirlas, o por ejemplo, como están acostumbrados a ponerse la mochila a la hora de salir de clase, claro, en una emergencia, también tienden a ponerse la mochila cuando, claro, en un plan de evacuación, por ejemplo, por incendio, lo primero que se dice es que se tiene que dejar los materiales en el aula. Entonces, todos estos procesos que salen de su rutina invariable en el día a día tienen que ser practicados previamente para que cuando ocurra la situación de emergencia conozcan y tengan condicionado perfectamente el uso de esos paneles pictográficos que ahora veremos con conductas concretas y específicas para que todos estos problemas que estoy comentando pues no se pongan de manifiesto en esa situación de crisis. Además, una cosa importante es que los soportes visuales, cuando tienen que llevar a cabo una secuencia o no, cuando se usan en general, permanecen en el tiempo. Quiere decir, cuando se les da una instrucción verbal, normalmente las personas con autismo, muchas de ellas, porque el espectro es muy amplio, requiere que se les repita varias veces. Y en una situación de emergencia, de evacuación, de crisis, no es posible repetir esa orden varias veces porque el resto de la clase ya está en la siguiente fase de la evacuación. Pero sin embargo, si tenemos ese apoyo pictográfico, esa orden que se le ha dado permanece en el tiempo todo lo que ese alumno requiera hasta que la profesora lo retire.
Es decir, por ejemplo, si necesita la orden de que haga la fila y hay que repetírselo 3 veces hasta que la interioriza y la ejecuta, a lo mejor no tiene la capacidad física en ese momento la profesora para decírselo 3 veces, no tiene el tiempo necesario, pero sí para mantener el apoyo pictográfico a la vista del alumno con TEA, hasta que realmente se ponga en la fila. Este es un ejemplo de panel de secuenciación que nosotros utilizamos para un caso de evacuación por incendio. En la tercera área que se ve muy afectada en personas con TEA y que dificulta gravemente la ejecución de los pasos en un plan de emergencia son sus deficiencias en competencias mentalistas. Las competencias mentalistas son las capacidades que nosotros tenemos para entender las intenciones, deseos, creencias y pensamientos de otras personas, resumido de una manera muy global. Claro, aquí vuelvo a retomar el ejemplo que dijo la compañera Ana María Núñez acerca de la persona con autismo con la que intervinieron los compañeros. Y es que decían en ese momento que parecía una persona como muy fría, ¿no? Claro, si esta persona con autismo no es capaz de ponerse, digamos, en el estado mental de las otras personas, es muy difícil que responda de manera adecuada a cómo la sociedad espera que responda una persona ante una crisis. Y esto es lo que le ocurrió a este chiquillo y lo que le suele ocurrir al resto de personas con trastorno espectro del autismo ante una emergencia. ¿Por qué? Porque la dificultad en competencias mentalistas les impide reconocer situaciones de peligro, establecer contingencias entre un acontecimiento concreto y la emoción que eso desencadena. Es decir, vale, entiendo que ha habido un fallecimiento o entiendo que hay una situación de crisis, pero no las emociones que está desencadenando en mis compañeros. Esto hace que se agiten, que se alteren, que incluso tengan conductas disruptivas en ese momento por no saber gestionar emocionalmente lo que está ocurriendo en el exterior porque no lo comprenden. Tienen dificultades para comprender las emociones no solo propias, sino las ajenas. Entonces, si la profesora se manifiesta preocupada, aunque no manifieste miedo, pero sí preocupación por la situación de emergencia o tristeza, eso también les va a hacer descolocarse, desregularse emocionalmente porque no van a saber interiorizarlo de la misma forma que el resto de compañeros, incluso llegando a provocar rechazo por el resto del alumnado si no se le explica de manera correcta qué está ocurriendo con esta personita con trastorno del espectro del autismo. Sin embargo, si trabajamos previamente con programas de entrenamiento con pictogramas, se le puede facilitar la interpretación de las intenciones y las emociones ajenas en una emergencia, mejorando así también las señales sociales que a esa persona con TEA le va a permitir identificar qué se espera de él socialmente en un momento concreto, ya sea en un plan de evacuación o en un fallecimiento de un compañero. Reduce los malentendidos en la comunicación con los compañeros también, porque emocionalmente puede parecer que se muestran fríos, pero realmente es una incapacidad para ponerse en el lugar de las otras personas. No es un problema de empatía, sino un problema de, como digo, competencia mentalista. Va más allá de la empatía básica, sino de los estados mentales ajenos. Y bueno, también, sobre todo, si trabajamos las competencias mentalistas previamente con estos programas con apoyos pictográficos, incrementaremos la colaboración en estos procesos de duelo o procesos emergencistas de estas personas, que muchas veces se quedan ajenas como a todos los pasos y a todos los protocolos que tenemos porque no son capaces de integrarse, pero si lo trabajamos previamente, todo este tipo de emociones a nivel visual, luego estarán condicionados con este tipo de materiales, si los volvemos a sacar en las situaciones de emergencia, a volcar todo lo aprendido en la situación real y no en la de práctica. Por último, como área más afectada, también está la comunicación y el lenguaje, y es que tienen muchas veces dificultades para comprender y responder a órdenes sencillas. Sin embargo, a través del uso de pictogramas podemos facilitarle la instrucción de la comprensión de cualquier instrucción verbal, por compleja que sea. Además, mejora la calidad de la transmisión de información crítica. Si yo, por ejemplo, considero muy importante que me diferencie entre una puerta de emergencia y una puerta de uso diario, a través de la comunicación pictográfica me voy a asegurar de que lo ha entendido. Sin embargo, con la comunicación verbal puedo creer que sí,
pero una cosa es mi criterio subjetivo y otro el que yo pueda demostrar con ese emparejamiento o con esa diferenciación a través de material pictográfico. Reduce la ambigüedad en la comunicación, que es lo que quería decir, y además promueve la comprensión y la ejecución autónoma de acciones requeridas. Esto es súper importante porque se entiende que en una situación de emergencia el profesorado o las personas especialistas que acompañan a estas personas con TEA no tienen tiempo de dedicarle exclusivamente un acompañamiento a esa persona, sino que van a tener que estar atendiendo al resto de alumnos del centro. Entonces, cuanto más autónomo hagamos a estas personas con TEA, con estos entrenamientos con pictogramas, más facilitaremos una integración en cualquier conducta o bien de duelo, de emergencia o de crisis que vivan. Esto es un ejemplo de ayudas pictográficas que usamos, por ejemplo, los puntos de reunión para entrenar al alumnado TEA, que son unas manos de espera que ponemos grandes en A3 para que ellos, como les cuesta entender lo que es la espera y gestionar el tiempo, puedan contar tantos recuadros como la profesora o la persona que se encargue de ellos quiera. También señalamos con pintura las huellas en el suelo para que sepan la zona del punto de reunión en la que tienen que esperar hasta que el adulto le diga lo contrario. Todo el proceso formativo no solo implica a los niños, sino que también implica a los adultos, a profesores y también a las familias. Les llevamos material para que puedan trabajar en casa sin problema. Y por último, para enseñar un modelo de este material que solemos usar, aquí tenemos pues paletas de vocabulario, paleta de emociones, paletas con acciones individuales y combinadas. La mayoría, como veis, 16 son de acciones individuales porque intentamos evitar mucha sobrecarga cognitiva, que sea todo lo más sencillo y accesible posible. Un modelo de cómo las montamos con paletas para poder hacer los juegos y el entrenamiento con actividades específicas. Distintos tipos de ejercicios a través de lotos, de bingos adaptados por edades y cuadernillos para repasar en casa. Y ya está. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Paola, por ajustarte también a los tiempos y dar tanta información, que yo creo que es un tema que tenemos que seguir aprendiendo todos los profesionales que trabajamos en emergencias, pues cómo manejarse con ese tipo de personas, que yo creo que es fundamental para una buena resolución de la emergencia. Bueno, finalmente vamos a dar paso a Ana Monza. Ella es psicóloga de Uruguay, es magíster en psicología y educación por la Universidad de la República de Uruguay y especialista en gestión de servicios de salud. Ella se ha desempeñado en el ámbito de la educación pública en instituciones de inicial, primaria, media y formación docente. Ella también es docente de posgrado de maestría de educación por la Universidad Latinoamericana de Economía Humana, UCLAE. Muchísimas gracias, Ana, por participar también en esta webinar. Y en el caso de Ana, la ponencia que va a impartir tiene por título Enlaces con la vida, abordaje institucional de la muerte de un estudiante en un centro de educación media. Cuando quieras, Ana, tienes tu tiempo. Sí, bueno, buenas tardes para todas y para todos. Estoy intentando... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Es un enorme placer estar aquí con ustedes. También decirles que me siento muy enriquecida por las presentaciones que han ido haciendo las distintas personas que vinieron antes que yo. Deseo que me colaboren un poquito en el uso del tiempo porque esto a veces nos apasionamos mucho con las experiencias que tenemos y nos vamos un poco en los detalles y se me pueden ir los minutos. Primero que nada, contarles que dentro del programa de acompañamiento que se llama Departamento Integral de Estudiantes, que pertenece a la Dirección de Educación Secundaria Pública del Uruguay, tenemos una línea de trabajo que llamamos Enlaces con la Vida y que tuvo su inicio
en la atención a situaciones emergentes vinculadas al suicidio en instituciones educativas de enseñanza secundaria. Esta línea empieza a desarrollarse alrededor del año 2016, y cuando empezamos a generar intentar generar esa mirada en común acerca de cómo intervenimos en los centros educativos, desarrollamos esta idea de poder poner siempre por delante en el ámbito de la educación esta idea del proyecto de vida, ¿no? Esta idea de la educación como un medio, como un fin, y como un fin también para proyectarse y hacer el énfasis en el proyecto vital personal, y cómo la educación es un vehículo, entendemos, regio para ese logro. La situación que queríamos compartir hoy tiene que ver con una intervención en un centro de educación media en la zona metropolitana de Montevideo, perdón, de Montevideo. Ahí yo les puse un mapa porque para ubicar Uruguay en América Latina, ubicar Montevideo, que es la capital, allí rojito en el medio, en la figura, y luego la siguiente imagen muestra la localidad Delta del Tigre, que queda en las afueras de Montevideo, pero aún sigue siendo área metropolitana. Está relativamente cerca de la capital, pero es el departamento que se llama San José. Entonces, tenemos en educación media pública equipos técnicos que están ubicados en los centros educativos, pero también a la vez, como les contaba, hay una referencia técnica central, que es el Departamento Integral de Estudiantes, que en casos de emergencia o emergentes, los equipos técnicos o los equipos de gestión pueden recurrir a estos apoyos externos, que voy a ir nombrando algunas estrategias y algunas estructuras que las compañeras y el compañero han ido nombrando antes, y es muy interesante ver cómo en distintas partes del mundo tenemos estas coincidencias, ¿no? Como decía Antonia al inicio, es importante contar con equipos locales que estén familiarizados, que se vuelvan referentes para las instituciones, pero también es importante contar con estos equipos más centrales, más de apoyo, como contaba también la colega de Galicia, que puedan, a los que se pueda recurrir, ¿sí? Entonces, estamos como en capacidad desde estos equipos de acompañar en situaciones que irrumpen y que afectan a la comunidad, y que también incluyen muchas veces a los equipos técnicos locales, ¿no? Que también se ven afectados y atravesados por estas situaciones trágicas, y que es necesario que sean parte de la intervención en la medida en que vayan pudiendo resolver esa tensión entre el dolor y la afectación por lo emergente y sus roles profesionales. Como decían también muchas de las compañeras que hablaron antes, las experiencias institucionales previas, la memoria institucional que se va generando en torno a estas situaciones de cómo lidiar con situaciones críticas, también tenemos que tenerla en cuenta, porque lamentablemente tenemos en nuestro medio instituciones que, bueno, han sufrido situaciones de muerte o de violencia, o que han sido impactadas por esta clase de experiencias, y que van generando también aprendizajes. Entonces, el punto de partida para las intervenciones es, bueno, hay un lugar en el que es necesario, lo decía Roberto, ¿no? Esta cuestión de tener equipos experientes y también expertos, ¿no? Hay un lugar de la experticia en relación a las intervenciones en crisis que por supuesto requiere un entrenamiento, requiere una mirada singular, y para ser eficaz y para no generar más daño, ¿no? Para no generar iatrogenia, es muy importante esto de saber intervenir. Esto de parar y pensar, ¿no? Lo usamos mucho acá en Uruguay, esta idea de, por eso la figura de stop, ¿no? No podemos, no podemos actuar sin tener una idea aproximada y estratégica de los siguientes
pasos a dar. Para eso, como decían los colegas anteriormente, por supuesto que los protocolos de intervención son imprescindibles porque no podemos pensar cada intervención como desde el punto cero, pero sí es verdad que hay que también valorar un montón de variables a la hora de intervenir adecuadamente. Esto lo decía Antonia al inicio. Dar lugar a la palabra, orientar en todo lo que tiene que ver con la gestión y la resolutividad. No voy a profundizar porque son cosas que ya se han dicho. Y desde nuestros roles contribuir a la reflexión y no tomar decisiones por los demás, ¿no? Es decir, esto Antonia lo distinguía muy bien, ¿no? Los equipos de gestión y los equipos de asesoramiento tenemos roles y funciones diferentes y es importante el respeto y que la participación en la toma de decisiones sea efectiva, no por responder urgentemente o eficientemente, tomar decisiones por quienes están y van a estar allí en la institución a diario. Y esto de la idea de nuevo de enlaces con la vida como el lema que utilizamos para como estrategia, como línea estratégica para dar cuenta e intervenir en situaciones de emergencia que tienen que ver con muertes, muertes violentas o muertes por suicidio, pero que también nos hace pensar en que debemos intervenir por todos y todas quienes van a continuar, ¿no? en el día a día en ese centro educativo. En particular, la idea es compartir con ustedes el proceso de intervención en el Liceo Delta del Tigre, que es esa localidad que les mostraba antes. Ocurrió la muerte de 2 estudiantes que eran compañeros por un accidente doméstico con un calefactor. Ellos se habían juntado a jugar y bueno, y ocurrió la muerte por asfixia. Los encontró la mamá de uno de ellos. Y esto ocurrió el fin de semana. Enseguida se pusieron en contacto con el equipo, la familia con el equipo de gestión del liceo y eso permitió que preparáramos durante el fin de semana las acciones. Para nosotras, para nuestra forma de trabajo, el acuerdo inicial y continuo con el equipo de gestión es fundamental y siempre vamos a ir en este doble registro de la contención y a la vez de la planificación. Desde nuestro punto de vista, siempre es importante estar desde el inicio del turno, es decir, acompañar al equipo de gestión en la apertura del centro y estar listas y listos para la llegada tanto de estudiantes como de profesores al centro educativo. Entonces ahí, como decían también las compañeras, los emergentes ocurren tanto en estudiantes como en profesores, ¿no? En el mundo adulto y en el estudiantado, y eso es importantísimo entender que nuestro sujeto de intervención es la institucionalidad toda, ¿no? Sin distinción de colectivos. Entonces, también decirles que en esta planificación de la intervención es importante tener en cuenta algunas singularidades. Y en relación a esta intervención en el Liceo Delta del Tigre, decirles que es una población, es una localidad de un contexto socioeconómico muy desfavorable, que en los últimos años viene además agudizándose, con pérdidas de empleo, con un incremento de la violencia, del narcotráfico y un importante retiro de apoyos que hasta hace unos años se contaban por parte del Estado, pero que paulatinamente se fueron cerrando, se fueron terminando. Por supuesto que la pandemia, igual que en el resto de los países, hizo sus efectos y en la educación en Uruguay hubo durante 2 años y medio, hubo muchas marchas y contramarchas acerca de la presencialidad o no presencialidad, y eso generó efectos que todavía los seguimos vivenciando. Es un liceo referente en la comunidad que cuenta con 50 docentes y 400 estudiantes y que ha estado expuesto en ese periodo a una seguidilla de muertes por suicidio o incluso por situaciones de violencia comunitaria. Por lo tanto, la muerte de estos 2 estudiantes evocó
y resignificó otras muertes que habían sido por otras causas. Esta, reitero, fue por un accidente doméstico. Por supuesto, son todas muertes evitables, tanto las muertes por suicidio como las muertes por violencia comunitaria o las muertes por accidentes, son todas muertes evitables, y eso es uno de los componentes del sufrimiento que hay que poder nombrar. Y el colectivo docente se organizó. Esto me gusta destacarlo porque tiene que ver con estas cuestiones más como de las fortalezas de las comunidades más pequeñas, que logran identificar en qué efectivizar ese apoyo, y lo hicieron a través del apoyo económico a las familias para el pago de los sepelios. Son todas cuestiones muy caseras, muy domésticas, pero que impactan y de alguna manera también producen comunidad, ¿no? Producen esto de condiciones para transitar el duelo, para transitar la crisis desde las comunidades. Los niveles de intervención, bueno, con estudiantes y docentes, desde la escucha, el acompañamiento y la contención, esto de ofrecer oportunidades para narrar y expresar el dolor por la pérdida, para acompañar el duelo. Se escribieron cartas, se escribieron poemas, todo muy conmovedor, ¿no? Las emociones a flor de piel. Nos gusta siempre trabajar mucho con los profes esta idea de que los profes se cuestionan mucho a veces esto de mostrar las emociones, y bueno, nosotras integramos en nuestra estrategia de trabajo esto de validar, de mostrar las emociones, validar la emoción, ponerla en palabras como un recurso para poder salir de esa emoción que nos angustia, y también respetar los tiempos de la emotividad del otro, ¿no? Porque a veces el mundo adulto no siempre comprende las expresiones emotivas de las y los adolescentes, y poder dar esta pauta de que no toda la emoción, no todas las emociones se expresan igual y tienen tiempos distintos, es muy importante. Con profes, con los docentes, trabajamos en el fortalecimiento de los recursos institucionales, ¿no? Por supuesto, todo esto a través de trabajar en grupo, trabajar en colectivo, trabajar dando palabra, promover y promoción y articulación de espacios de reflexión y escucha, todos los que fueran necesarios. Nos quedamos y acompañamos la jornada. La jornada escolar o la jornada institucional, todo el tiempo que sea necesario, hasta que podemos visualizar que las fortalezas empiezan a emerger y ya no es necesaria esa presencialidad. Y en esto de la formación en prevención y promoción de salud, en el sentido de va a haber algún momento o algún tiempo en el que sea importante y sea necesario, esto también lo planteaban las colegas antes, poder hacer difusión, poder hacer divulgación, pero esa difusión y esa divulgación sentida, ¿no? que tiene mucho que ver con lo que acaba de acontecer o con lo que aconteció hace un tiempo, esto de la divulgación y la difusión de los protocolos, de las herramientas que tenemos para acompañar estos procesos, para que, bueno, si hubiera otras instancias u otras oportunidades, tengamos más claro, más presente algunas de las líneas de trabajo. A veces, cuando intervenimos en estas situaciones, justo estoy acá con una colega con la que trabajamos mucho en este tema, estamos también preparando una intervención que deviene de la muerte por suicidio de una estudiante este lunes, y bueno, y de alguna manera el equipo de gestión hacía este pedido de que se trabajara el protocolo de actuación ante suicidios que existe en nuestro país, y nosotras, bueno, trabajando con el equipo de gestión esta idea de dar tiempo también al profesorado para conectar con sus emociones. Han pasado unos días, está esta tendencia como a divulgar los protocolos una vez que acontece una situación así. Sabemos que esto es muy importante, y es importante porque es situado a partir de una situación concreta, pero no es inmediatamente el mejor momento para hacerlo. Entonces, bueno, tener ese cuidado de los tiempos. Y luego, en otro tiempo de la intervención, se logró construir esta idea de la primavera artística, ¿no? Esto había pasado en invierno,
la muerte de los dos estudiantes, y se empezó a planificar en un determinado momento de la intervención. Empiezan a visualizar la idea de poder hacer algo más vinculado a lo vital, ¿no? Más vinculado a lo artístico, y recibir la primavera con esta jornada de talleres artísticos que, bueno, que tuvo este componente de compromiso institucional para la promoción de acciones vitales, ¿no? De acciones colectivas, de acciones grupales, de acciones artísticas, pero que tenían que ver con, de nuevo, enlazar con la vida, ¿no? Renovar los enlaces con la alegría y con la esperanza, esto de que es posible volver a disfrutar, ¿no? Volver a recomponerse, transitar el duelo, proyectarse colectivamente, a la vez que expresar el dolor en compañía, ¿no? Porque durante los talleres de la primavera artística, esto de las muertes que habían ocurrido no se negó, no se ocultó, se pudo resignificar a través del arte. Y esta idea de transitar del bienestar, que es como sostenido en la individualidad del sujeto y en sus capacidades, bueno, a esta idea del bien estamos, ¿no? Del bien estamos colectivamente. Estamos y estamos bien si estamos transitando juntos y estamos todos bien, ¿no? Entonces, esta idea de transitar los duelos en comunidad. Y bueno, acá algunas fotos de esa jornada. La primavera en Uruguay, como ven, no es tan calurosa, entonces hay gente que está abrigadita, pero bueno, parte de las cosas que se hicieron, ahí pintando, y este gráfico que asociamos mucho con esa primavera, que fue que la vida pueda más. Así que para finalizar, la educación es un acto de amor, por lo tanto, un acto de valor del gran maestro Paulo Freire. Muchísimas gracias a todas y a todos por su escucha. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que todas las intervenciones han sido espectaculares por la cantidad de información, y aparte es un reflejo del trabajo que cada una de vosotras y vosotros estáis haciendo en el ámbito de los entornos educativos, siempre con situaciones de emergencias. Yo creo que realmente 15 minutos no da para mucho. Realmente podríamos estar hablando horas y horas sobre ese ámbito de intervención, porque creo que ha sido muy enriquecedor esta webinar. Yo ya sé que nos pasamos de tiempo, tampoco he querido marcar los tiempos, aunque pasabais algunos, porque me parecía muy interesante todo lo que se estaba planteando. Sí es cierto que en el chat hay una pregunta para Ana María. Dice que además de las pautas en cada situación, ¿cómo se trabajaron de forma concreta las emociones? Es decir, cómo aliviar la culpa, las imágenes recurrentes, los vacíos y las emociones del duelo. Es una pregunta, bueno, pues para Ana María. Vale. En emergencias nosotros intervenimos lo que son las primeras 72 horas, y en este caso, en esta intervención, fue 24 horas después de que había sucedido el fallecimiento de este niño. Entonces, en emergencias tenemos la máxima de que en esos primeros momentos las emociones son normales. Todas las que estamos sintiendo son normales. Lo que no es normal es la situación. Simplemente el decirle a la persona lo que está sintiendo es algo normal ya hace que rebaje intensidad esa emoción. Sí es verdad que normalizamos pues, la tristeza, normalizamos los miedos, normalizamos incluso el enfado, pero tenemos en cuenta, pues por ejemplo, cuando es un enfado muy elevado, muy intenso, ahí sí tenemos algo que hacer, ¿no? Y entonces, como decía Ana Monza ahora, pues invitamos a la persona a que hable, a que verbalice, a que saque un poco de ese enfado, pues desde la expresión, ¿no? Y luego otra emoción que también es peligrosa y sí que la trabajamos en los primeros momentos es la culpa, ¿no? Os hablaba de la culpa que sentía pues estas profesoras que no les funcionó el desfibrilador y que pensaban que hubiesen podido hacer más, ¿no? Entonces, en este caso la culpa se trabajó pues dándole pruebas de realidad, preguntándoles pues realmente
si hubiese funcionado el desfibrilador, pensáis que hubiese hecho algo más que esa reanimación que hicisteis manual, ¿no? Fuimos como un poco dándole otras pruebas de que realmente hicieron todo lo que podrían haber hecho. Incluso es más, ellas lograron que volviese a tener pulso y fue en el hospital donde falleció finalmente. Entonces, fue darle pues, esas pruebas de que lo que habían hecho había estado bien, reforzar la celeridad y toda la rapidez con la que actuaron y el no quedarse bloqueadas, sino recurrir a otras estrategias para al final pues, conseguir algo que había pues estado bien, ¿no? Entonces es trabajar ahí. Después, claro, la culpa más a largo plazo pues ya requiere otro tratamiento. Esto es emergencias y trabajamos esos primeros momentos. Muy bien. Yo sí tenía apuntada una pregunta, Ana María, sobre todo a raíz de la intervención que has hecho, en donde has comentado que durante 3 días en el centro había un mural con el pupitre, la silla, y los alumnos podían depositar ahí pues una carta, un escrito, etcétera. Y que luego todo eso se lo disteis a los padres. ¿Hicisteis algún tipo de acto ahí en el colegio con los padres, o fue algo más íntimo de trasladarle pues todo lo que habían escrito, todo lo que habían depositado al alumnado? ¿O cómo lo trabajasteis ese traspaso de todas las pertenencias? Porque además entiendo que tiene que ser un momento muy duro también y de Muy muchas delicado. emociones contenidas. Sí, nosotros, bueno, estuvimos esas primeras 24 horas. Luego es verdad que no nos quedamos hasta los 3 días después, pero sí que el plan de los profesores era que invitar a los padres a ese acto, a ese homenaje en el que se iban a leer las cartas, los poemas y cosas hechas por niños y por profesores, y que al finalizar, pues en ese mismo acto se le daba la caja a los padres. Se le hacía entrega a ellos para que lo llevasen para su casa o hiciesen lo que quisiesen. Pero Muy sí bien. que suele invitarse a los padres a ese acto de cierre en el centro. Es como ese homenaje que se hace al niño. Muy bien. Muchísimas gracias. Hay una pregunta para Paola. Dice, en situaciones de muerte de un o una compañero o compañera, ¿existen pictogramas específicos para este tipo de situación? Realmente específico de muerte de un compañero no, pero sí de fallecimiento. Entonces lo que solemos hacer nosotros es, a través de esos pictogramas que ya existen y que son accesibles para todo el mundo de forma gratuita en Arasac, adaptamos historias sociales que representan la realidad de lo que ha vivido esa persona con autismo, con esos pictogramas que existen, pero también con imágenes reales de lo que ha podido ocurrir en esa situación de duelo o pérdida de un compañero. Es decir, compaginamos los pictogramas que ya existen con imágenes de la situación real vivida. Y lo trabajamos de esta forma a través de esa historia social de lo que ha ocurrido de principio durante todo el proceso, con el alumnado, como estás diciendo, de carácter, bueno, es que lo utilizamos tanto la misma historia social para alumnado verbal como no verbal. Realmente nos permite una expresión, aparte de una comprensión de lo que ha ocurrido, más específica. Luego, después de esa historia social, si son no verbales, lo que hacemos son actividades, por ejemplo, de identificación de emociones propias a través de señalamiento, a través de emparejamiento, por ejemplo, de subfotografía, con distintas emociones para que la ubique en el lugar donde él se está sintiendo o cómo se está sintiendo en ese momento. Pero como digo, siempre utilizando los pictogramas relacionados con fallecimiento, adaptados a la vivencia específica que han tenido en ese aula. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, nos pasamos prácticamente de 20 minutos. Yo creo que es momento de cerrar la webinar, no sin antes pues agradeceros enormemente tanto a Paola, a Ana, a Antonia, a Ana María y a Roberto pues vuestro tiempo que habéis dedicado a esta webinar para un tema tan sensible como es el trabajo que se hace en emergencias en el ámbito educativo. Más ya tendremos ocasión seguramente más adelante de seguir profundizando en esta materia, porque yo creo que podemos compartir muchísima información de todo el trabajo que estamos haciendo todos en ese ámbito.
Sin más, daros las gracias y os emplazamos pues a otra webinar que ya será la tercera, pero ya será ya después del verano, con otros temas también que van a ser muy interesantes y de máxima actualidad en el ámbito de las emergencias. No quiero despedirme también sin trasladar el saludo por parte de Francisco Santolaya, presidente del Consejo General de la Psicología, que él también está muy pendiente pues, de todas las actividades que estamos llevando a cabo desde la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias y, lógicamente, desde el Consejo General de la Psicología de España. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros compartiendo esta webinar. Y buenas noches a todas las personas que nos escuchan, tanto de España como de Iberoamérica, de Estados Unidos y de Inglaterra que se han conectado. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Adiós. Buenas noches, Gracias a todos. gracias.